Romanos capítulo 16, empezando desde el primer versículo. Así dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre en esta mañana del Señor, a Él la gloria y toda la alabanza que se merece nuestro Padre Celestial. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconesa de la iglesia en Cendrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella haya ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, a amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansicrito, a Flegonte, a hermanas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nerea y a su hermano, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Vamos a completar nuestra lectura leyendo en Primera de Corintios, capítulo 16, centrándonos en unos versículos del 15 al 20. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Nos miramos los unos a los otros. Sabemos quiénes somos, dónde estamos. Vemos que somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder vernos y el ir conociéndonos día tras día y quizá incluso año tras año, podemos ver y podemos entender, podemos compartir y podemos sentirnos los unos a los otros. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no la hace únicamente la doctrina. Pablo ha tratado de manera muy clara diferentes asuntos en su carta, Primera de Corintios. Podemos ver doctrina, la esencia fundamental, las bases incluso, como nos dice anteriormente, y así hemos estudiado,
de que Cristo vino y ahí nos aferramos a morir por pecadores como está escrito. Esa es doctrina y eso es lo que nos hace ser parte de la Iglesia. Pero no solamente eso, sino que también hay que añadir a todo eso la práctica, el vivir la vida cristiana. No simplemente es tener la información y las ideas claras, sino también el ejercicio. Por eso Pablo está hablando de manera general, lo podemos ver en los capítulos 12, 13, 14 y más, acerca de esa vida de iglesia, de ese ejercicio de los dones, que es parte fundamental de lo que nos hace ser iglesia, la coordinación. Pero hacernos iglesia, como la iglesia de Corinto, la iglesia de Ciudad Real, no es únicamente las doctrinas y el ejercicio de esas doctrinas en la práctica de la vida cristiana, sino que también, por supuesto, lo hacemos las personas. Y las personas con nuestra personalidad, nuestras características, nuestros dones, etc. Podemos ver una carta tan doctrinal, tan profunda para el fundamento de lo que es la salvación en Cristo Jesús y su señorío en la carta de Pablo a los romanos. Y hemos podido ver cómo él termina esa carta con salutación tras salutación, hablando de hermanos, no solamente a los que él quiere saludar, sino también llevando él saludos de otros a los hermanos allí. Y en la mayoría de esos datos de nombres que viene esa lista larga de personas, hombres y mujeres, iglesias, lo que está manifestando algunas características suyas de cómo trabajan, cómo han servido y cómo ayudan. También aquí lo podemos ver en casi nuestro final de la Primera de Corintios, la exposición que hemos estado viendo. Pablo escribe al final de su carta lo que quizá podríamos pasar de una manera ligera, simplemente hablando de algunos personajes, familias que aparecen, pero en realidad tienen mucho que decirnos a nosotros como iglesia aquí en Ciudad Real. Pablo ha escrito acerca de la doctrina, ha escrito acerca del ejercicio de esa doctrina, de ese conocimiento del Señor, para luego terminar con saludos y con algunas palabras que deben de ser especiales para nosotros. Y además las escribe, como suele hacer en muchas de estas situaciones, de una manera mucho más emocional. A veces tiene que tratar con firmeza ciertos asuntos, pero aquí fijaros en el versículo 16 cómo nos dice: os ruego que os sujetéis. No tomemos esto como a la ligera de una posibilidad, pero sí como un mandato con sentimiento emocional desde su propio corazón. Os ruego. Pero luego en el siguiente versículo nos dice: me regocijo con la venida de Estéfanas. No solamente Pablo era un hombre de pensamiento, de raciocinio, de lógica, sino también, como podemos ver a veces en sus lágrimas a la hora de llevar el Evangelio, y a veces con regocijo cuando vienen y le consuelan y le animan. O podemos ver en el versículo 18, porque me confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas, ese confort que encontró, nos dice en estas pocas líneas con los hermanos cuando vinieron. Así que no solamente es este ruego y este regocijo y este confort que nos dice, sino lo que a veces ha producido en nosotros una especie de sonrisa y de incógnita cuando leemos aquí y en otros lugares de estos saludos finales y este ósculo santo, que supongo que ya todos, si no la gran mayoría de vosotros, sabéis que este ósculo santo se refiere al beso y al beso fraternal que podemos expresar. Así que Pablo ha estado diciendo cosas muy duras. Sois unos necios cuando actuáis de esta manera, estoy viendo que estoy lleno de orgullo cuando actuáis, os creéis algo, etc. Ha tenido que decir cosas difíciles y aquí al final termina diciendo: saludémonos unos a otros, saludaros entre vosotros y daros besos. Porque la Iglesia no solamente la hace que tengamos las ideas claras, y que hace que nosotros actuemos como debemos de actuar a los ojos del Señor,
sino que nos está mostrando lo que es la importancia de nuestra relación mutua los unos para con los otros. Así que en esta mañana lo que vamos a enfatizar, lo que vamos a ver es, en primer lugar, el mandato que están en estas líneas, el mandato que Pablo dice a la iglesia de Corinto y que también son mandatos para nosotros, el trato que deberíamos de tener con respecto a ciertas personas, pero a la misma vez no solamente son lecciones que nosotros debemos de tomar, sino ejemplos. Así que cuando nos fijemos o fijéis tanto en la carta a los Romanos capítulo 16 como aquí en estos versículos de 1 de Corintios capítulo 16, no simplemente es decir tenemos que hacer lo que la Biblia dice que hagamos o como Pablo lo está mandando, sino ¿podría yo ser así? ¿Debería yo de buscar esta actitud de los que nos está hablando Pablo? Así que estas dos cosas yo quiero que las veamos en tres grupos que aquí nos presenta el apóstol Pablo. En primer lugar, volvemos otra vez al versículo 15, la familia de Estéfanas. En las primicias dice de Acaya, es toda la región donde se encontraba también la ciudad de Corinto y la iglesia de Corinto. Lo primero que vemos de la familia es su presentación. Nos va a dar algunas características. Primero, son las primicias, son los primeros creyentes, los convertidos, incluso quizá de otras circunstancias o de manera diferente a la que Pablo podría haber hecho ya en sus viajes misioneros. Los primeros convertidos de la región. Eso significa algo. Porque al ser la primicia, los primeros que se convirtieron ya han adquirido una experiencia, ya tienen una historia detrás de ellos. Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 16, que fueron bautizados por él, o porque se convirtieron con él, o porque fueron las circunstancias que así lo movieron. Pablo no se dedicaba a bautizar, pero esta familia sí la bautizó, por alguna razón que no está especificada. En nuestra iglesia, si miráis en algún momento la membresía, tenemos gente del año 90 como miembros. Es decir, que si son 90, está implicando que llevan aquí como 30 y tantos años. En cambio hay otros que están recién unidos a nuestra congregación. Así que Pablo le que está diciendo, oye, considerar la familia de Estéfanas porque llevan ya aquí ya un tiempo, son de las primicias. Pero esto no es quizá lo más importante de ellos, sino que nos dice que como familia están dedicados al servicio de los santos. Y fijaros bien que no está diciendo Estéfanas, más adelante va a hablar acerca de él, quizá la misma persona, pero aquí nos está hablando de la familia. La familia dedicada, dice, al servicio de los santos. Y nosotros solamente podemos imaginar o intuir, pero seguramente a la luz de otros muchos lugares de las Escrituras, donde cuando está hablando de la familia de Estéfanas que están sirviendo a su casa, a la iglesia, lo están haciendo como toda la familia. Es decir, con su casa, sus posesiones y su tiempo. ¿No es acaso esto un deseo de poder pensar que no es el creyente individual, quizá el hijo, el padre, la esposa, que son y están implicados en la vida de iglesia, sino toda la familia? Y que cuando tenían que recibir, toda la familia se volcaba en recibir a sus invitados. Y cuando tenían que implicarse en algún asunto, toda la familia, directa o indirectamente, estaban volcados en esa situación. La palabra no puede pasar desapercibida para nosotros. Es la familia que estaba dedicada al servicio de los santos. Y no tanto al servicio del Señor, sino quizá al servicio del Señor a través del servicio de los santos. Entonces es una de las características que podemos ver de personas que tienen tal relación, tal unión con Cristo, que eso lo expresan abriendo sus brazos, su hogar, la familia entera, para abarcar a los creyentes en el servicio de la causa del Señor, el servicio de los santos, que posiblemente está hablando de la extensión del Evangelio. Toda la familia. En este
presentación, en segundo lugar, nos habla de la familia de Estéfanas, de sus mandatos. El mandato preciso y específico de sujetaos. Dice, hermanos, ya sabéis acerca de esta familia de Estéfanas, que él, la familia, las primicias de Acaya, y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Entonces, ¿qué? ¿Qué implica esto? Que ya sabemos acerca de esta familia, por supuesto que sí, que conocemos a esta familia. ¿Y entonces qué? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Así que la palabra que tenemos aquí de sujetarse o de someterse, que nos dice en otros lugares, por ejemplo, cuando leemos la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, sujetaos, someteos a aquellos que son primicias y que trabajan para la causa del Señor, el servicio de los santos como familia, con su ímpetu de querer expresar lo que sienten con el Señor, expresándolo a través de los hermanos, a los que ayudan y trabajan en todo esto. Renunciando, porque lo que implica aquí, cuando uno se sujeta a alguien, es que renuncia a ciertas cosas para sujetarse a esas otras personas por una causa que es común. Eso es lo que nosotros entendemos de las esposas cuando se sujetan a los maridos o cuando nos dice que nos sujetemos los unos a los otros. Seguramente hay muchos principios, muchas ideas, muchos asuntos que para nosotros serían de comodidad, pero que por causa de los servicios a los santos, por causa de la obra del Señor, renunciamos a ellos para sujetarnos a nuestros hermanos. Cuando tenemos que tomar decisiones y vemos que las decisiones chocan, que uno quiere ir hacia la izquierda y otro a la derecha, pero por causa del servicio de los santos, dice, sujetaos a gente como esta, dejaos llevar, dejaos conducir. Y no solamente es que en esa congregación, en esa zona donde los hermanos están ejerciendo una influencia, la familia de Estéfanas, sino que está implicando un compromiso y una dedicación. De pronto los hermanos, o esta familia, o este Estéfanas, está diciendo, mirad, esta es la idea, esta es la decisión, esto es lo que tenemos que hacer. Y yo lo estoy mostrando con mi propia vida y mi propia dedicación. Mirad, yo estoy al servicio de la causa del Señor por medio del servicio a los hermanos y pienso quizás sería la mejor manera o forma esta. Y Pablo le está diciendo, sujetaos a hombres como estos, sujetaos a personas como estas, dejaos llevar, dejaos conducir, rendíos a ellos por causa de la obra del Señor. No es esto, por tanto, algo que debería de verse y de notarse en una iglesia como la nuestra, de tal manera que Pablo se lo está pidiendo a la iglesia de Corinto, también nos lo está pidiendo a la iglesia de la calle Santa Teresa en Ciudad Real en este mismo momento. En la iglesia no nos tenemos que considerar por lo que somos o por lo que tenemos en primer lugar o únicamente. Habrá personas más intelectuales, habrá personas más inteligentes, habrá gente con más tiempo, habrá gente con más habilidades de una forma o de otra, pero lo que Pablo está diciendo es, no es lo en primer lugar que Estéfanas sea más inteligente, tenga más lógica, más sentido comercial o de negocios a la hora de dirigir la iglesia, sino servicio y cómo él está sirviendo. No es tanto es que nosotros tengamos más tiempo porque estamos jubilados o más capacidades porque nuestra situación económica es más liviana o más ligera, sino porque están sirviendo al Señor. Así que lo que tendríamos que mirar como iglesia es quién está sirviendo al Señor, quién está dando ejemplo en nuestras congregaciones, en el servicio al Señor, para que podamos con mayor facilidad someternos y dejarnos llevar, conducir o dirigir por ellos. Así que aquí ya tenemos en primer lugar una actitud que como iglesia local deberíamos de tener.
Pero, como hemos dicho, no solamente es el mandato, sujetaos a gente como ellos. Buscar personas que estén al servicio de los santos como ellos para que os podáis someter a ellos en esa misma causa y en ese mismo anhelo. Sino que además hemos dicho que es una lección para nosotros. Es decir, que sigamos su ejemplo. Si leéis conmigo en el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos o el mensaje de los Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, con respecto a esos pastores o ese liderazgo que habría en la iglesia, no solamente es considerar si sus palabras vienen de Dios, si son palabras bíblicas, sino que además miréis su conducta e imitéis, sigáis su ejemplo de fe. Lo que tenéis que pensar cada uno de vosotros no es a ver si en la iglesia hay alguien que pueda hacer ese tipo de cosas para que yo haga lo que me diga que tengo que hacer. Eso por una parte está bien. Sigamos el ejemplo de aquellos que están sirviendo al Señor y que son ejemplo para nosotros, pero seguid su ejemplo. Busquemos ser igual a ellos. No únicamente queremos que haya Estéfanas en medio de nosotros, sino que busquemos ser como Estéfanas en nuestras propias vidas y de nuestras propias familias. No únicamente que nos gustaría que tuviéramos familias modelos como esas, sino que nos esforcemos todos nosotros, cada uno de nosotros, a ser familias como ellos, en el servicio de los santos, que es al servicio del Señor. Así que la familia de Estéfanas, versículo 15 y 16, busquemos en el versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Por qué? Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Casi podríamos afirmar que este Estéfanas es el mismo de la familia que antes ha señalado. Y posiblemente pudiéramos pensar que Fortunato y Acaico serían parte de esa misma familia, o pudiera ser que no. Pudiera ser que fuera un nombre más común y que hubiera otros creyentes que tuvieran ese mismo nombre y por eso los puede estar separando. Lo que tenemos que mirar aquí en primer lugar es, como hemos hecho con la familia de Estéfanos, es la presentación que hace. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que son representantes de la iglesia. Es decir, han venido de parte de la iglesia con una actitud de confort, de tranquilizar a Pablo y a los demás que estaban con él. No es como los de Cloé. Recordáis que en el capítulo 1, versículo 11, vinieron algunos de los hermanos, Cloé, y alarmaron a Pablo. Pablo, las cosas en Corinto no están muy bien. Y lo que hacen es preocupar a Pablo. Capítulo 1, versículo 11. Pero en este caso, los hermanos que vinieron quizá con la carta, no es para decir hay cosas, sino: Pablo, tranquilízate, están las cosas bien, estamos contigo, seguimos adelante, o cualquier otras palabras. No fueron para entristecerle, sino que fueron para confortarle. Y si os dais cuenta, a lo largo del libro de Hechos y en otros lugares de las Escrituras, podréis ver cuán importante es en la vida de iglesia, como la de Corinto y otras, las personas que son capaces de confortar, de refrescar, de animar el espíritu. Fijaros bien, en el conocimiento que nosotros todos los creyentes tenemos con respecto al Evangelio, es muy fácil llegar a la rigidez, a ser estrictos, a exprimir aún más la situación, pero también a la misma vez tenemos que buscar
que seamos personas de confortar, personas para consolar y para animar. Pablo tiene que decir en cierto momento, a estas personas hay que tratarle con la firmeza que nos implica la Escritura, pero para ganarle, para poder añadirle al pueblo de Dios. Pensar en cada uno de vosotros, en esta característica que nos está dando. Cuando tú presentas el Evangelio, cuando hablas, cuando compartes, es para chismorrear, para comentar, para criticar o para edificar. No estamos diciendo que neguemos el Evangelio o la doctrina, si las pongamos a una parte, o que seamos superficiales en nuestras actitudes, por supuesto que no. Lo que nos enseñan las Escrituras es que la verdad tiene que ir con amor y que tengamos que decir las cosas claras. Habría que ir de la iglesia de Corinto y decirle, Pablo, no está bien la iglesia de Corinto, hay divisiones y hay orgullo y está entrando la superficialidad y actitud de idolatría y podemos ver esto y aquello. Pero a la misma vez, Pablo, queremos confortarte, queremos animarte, sigue adelante, estamos contigo. Esto es lo que podemos mostrar a lo largo de todas las Escrituras. ¿Cómo son tus palabras a la hora de comentar acerca de la iglesia o acerca de los hermanos o acerca de las situaciones? ¿Lo que estás buscando es un puente y un conducto para animar o lo que estás buscando es un daño innecesario? ¿Lo que decimos es porque estamos buscando algo bueno o lo decimos simplemente por una crítica superficial y banal? Pablo está recibiendo el confort de Estéfanos y los otros dos hermanos con el informe que está trayendo de la iglesia. Y claro que sí, que la iglesia tiene dificultades, pero también, y lo podemos ver a lo largo de la carta, la iglesia tiene dones y tiene bendiciones y tiene esa extensión de posibilidades que nos dice el capítulo 12, 13 y 14, etcétera. Así que con el comentario de aquellos hermanos no es únicamente decir, mira lo que está mal y esto está mal y esto está mal y esto está mal, pero con su presencia confortaron, refrescaron, animaron mi espíritu, así que yo no decaía. ¿Qué es lo que nos dice entonces cuando nos presenta a estos tres hermanos? Un mandato. Reconocer a hermanos como ellos. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces, ¿qué? Me confortaron mi espíritu y el vuestro. ¿Y esto qué? Reconoced, pues, a tales personas. No quiere decir que no los conocieran. Cuando está hablando de reconocer es que los distingáis, veáis su característica. Reconocer significa familiarizarse con ellos, acercaros a ellos, aprender a aquellas personas, no que siempre tienen algún chisme que contar y que hiere, sino aquellos que están buscando algo que beneficie y que fortalezca. Nosotros, como iglesia, no podemos hacer a nadie confortador o consolador. No tenemos ninguna inyección espiritual que podamos inyectar a alguien para que lo hagamos más consolador de los hermanos. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer a aquellos que sí lo tienen, poder distinguirles. Y por tanto, cuando estamos diciendo que esta persona siempre tiene palabras de medicina, palabras que calman, palabras que sosiegan, de un buen espíritu, entonces reconocerlos. Es decir, ponerlos en el lugar. Si yo tengo que mandar un mensaje a tal sitio, no buscaré el mensajero que hiere y que ofende, sino aquel que sana y que reconstruye. A un Bernabé, que es capaz en una situación adversa, que es como el consolador Bernabé, para buscar a aquel Saulo que todos estaban criticando para poder traerlo y ponerlo como responsable o líder de la iglesia de Antioquía. Nosotros no podemos hacer a nadie con estas características, pero sí descubrirlos, señalarlos
honrarlos, agradecerles, ponerles en el lugar adecuado para que nos puedan ayudar, empujar y guiar el punto correcto. Necesitamos personas que sean sinceras, que nos digan la verdad, pero sin heridas, buscando ganar. Por tanto, esa es la lección que nos da Estéfano y sus compañeros. Y sus principios y cómo nosotros deberíamos de distinguirles, reconocerles, abrazarles, pero volvemos otra vez a lo mismo. No es únicamente que nosotros necesitemos personas como ellos en nuestra congregación, sino, déjame que te pregunte de manera sincera a ti, ¿eres tú de los que conforta o de los que perturba? ¿Y no deberías de buscar ser alguien que conforta? Que aun cuando tenga que traer palabras de medicina que hieren, son palabras de gracia y de dulzura para traerlos. Así que aquí tenemos a la familia de Estéfanas y a Estéfanas mismo con sus compañeros Fortunato y Acaico. Pero sigamos en el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludos y saludos y saludos. Pienso que tanto como lo podemos ver en el libro, en la carta a los romanos, como aquí en Corinto, a los corintios, o en otros lugares, no es simplemente el saludo externo, superficial, que nos vemos en la calle, hola Dios, tal, y decimos unas palabras así ligeras. El saludo que nos va a expresar aquí y que nos expresa en las cartas es mucho más profundo, es más extenso y es más necesario en medio de nosotros. Fijaros bien cómo nos habla de Aquila y de Priscila. Bueno, sabemos mucho ya de Aquila y Priscila, ¿verdad? Porque ha aparecido muchas veces en el libro de Hechos, en el origen de la iglesia, en otros lugares, luego aparecerán en Roma. Esta pareja, este matrimonio, tuvo que ser muy especial, porque allá donde iba parece que plantaban iglesias. Están en un sitio y trabajan y ven a otro y lo recogen y se acompañan con Pablo y le protegen de alguna manera económicamente o la acompañan en su economía y después Pablo los manda a otro sitio a organizar y después aparece también la iglesia en su casa en Roma y aquí nos está diciendo saludan ellos y también la iglesia que está en su casa. Tiene que ser una familia muy especial y los dones de Priscila en su actitud y su comportamiento, o de Aquila como matrimonio. La iglesia en su casa os saluda, dice. En Éfeso, instruyendo a Apolos, ya la iglesia. Así que un saludo de parte de estos hermanos y de esta iglesia no es algo superficial, no es algo banal, no es ligero. Tiene que ser algo especial. Y ciertamente la iglesia de Corinto lo sabe. Y lo ha experimentado en su propia vida, en su propia esencia. Así que es algo como decir, ¿recordáis aquellos hermanos que han estado con nosotros y que ellos os saludan? Y de pronto podemos pensar, pero estamos aún presentes en su memoria, estamos todavía presentes en su corazón, aún nos recuerdan. Podemos quizá poder ver hermanos que se han trasladado y ojalá fuera así de parte del Señor para servir al Señor en otros lugares y que de pronto nos mandan la nota diciendo, oye, saludos de parte nuestra. No únicamente una carta de Christmas, de Navidad, con una firmita y una fotocopia que han comprado en la tienda, sino un saludo sincero, un abrazo de verdad. Esto es lo que está tratando con respecto a Aquila y Priscila, y no solamente ellos, sino que toda la iglesia. Y yo vuelvo otra vez a imaginar, y podemos intuir en la palabra de Dios que Aquila y Priscila, cuando están hablando de su ministerio y están trayendo el evangelio, están invitando a gente que vengan a su casa, les están invitando a no sé qué cosas que comieran en aquel tiempo y mientras comen presentan el evangelio y les pueda decir, oye,
vosotros no lo sabéis, pero conocemos a los hermanos en tal ciudad, no muy lejos de aquí, de Corinto, y de los hermanos en Éfeso, donde ahora estaban. Pues todos ellos hemos hablado de vosotros y hemos compartido que somos de lo mismo, que Pablo va yendo y va trayendo el Evangelio, estamos todos unidos. Hermanos de tal ciudad, saludos en el Señor, porque estamos todos juntos en la misma causa. Y entonces, el amor fraternal que yo pueda sentir por los hermanos, de alguna forma lo contagio a los otros hermanos que están allí. Que yo puedo venir de otro lugar y decir, traigo el sincero abrazo de mis hermanos con los cuales yo he crecido, o me he convertido, o me he formado. Esto es lo que nos está transmitiendo estas líneas. Os saludan Aquila y Priscila. Amén, los conocemos, sabemos quiénes son. Pero os saludan también la iglesia que está en su casa. Esta es la presentación que nos hace de Aquila y Priscila. ¿Pero qué lección tenemos? Bueno, pues los saludos así. La palabra que viene de aquí de saludaros y que se repite en otros lugares como hemos visto es el de abrazar. No es el de la distancia. Hola, adiós, bye bye. Sino el saludo de choque, de tocar, de dar abrazo. Esto es lo que está implicando. Toda la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila os abraza, os recoge, manifiesta el aprecio. O si nos quedara alguna duda, vamos al versículo 20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con beso santo. Y Pablo termina la carta a los romanos, luego segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, con el ósculo, con el beso santo. Y el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 5, versículo 14, lo dice también, el beso santo, el beso de amor. Es curioso cuando uno está leyendo los comentarios bíblicos que se hacen de este pasaje. En general los países, y con perdón de algunos del norte, que son más fríos, están diciendo, bueno, hoy lo expresamos con un saludo, con un gesto, parece que nos besamos pero no nos besamos. Para los que somos del Mediterráneo, pues que somos más de tocarnos y de darnos besos, ¿no? De transmitir nuestras babas en el otro, sentirnos que nos apretamos. Por tanto, no nos extraña. Los comentaristas dicen, bueno, el ósculo santo puede significar cualquier tipo de saludo cariñoso que no tenga por qué ser un beso. Yo soy, quizá porque soy mediterráneo, yo soy de literal. No hay ningún problema para darnos un beso siempre que sea un ósculo santo, un beso fraternal, un beso de hermanos, nada sensual, nada de búsqueda de otro tipo de cosas o sentimientos, sino que de alguna manera nuestro saludo se exprese físicamente. Mirad, cuando alguien está herido, cuando alguien está en lágrimas y está triste, no es únicamente, ya si le decimos las palabras adecuadas, guardando las distancias, consuélate, ayúdate, te voy a recordar, oraré por ti, sino darle un abrazo y que sienta que de verdad lo que le estamos transmitiendo con palabras, lo estamos transmitiendo con nuestros gestos y con nuestro calor humano. Los saludos en la iglesia no tienen que ser simplemente esas palabras de repetir. La palabra de Dios dice que Él te va a bendecir, que el Señor está con vosotros, así que no te preocupes porque el Señor te va a acompañar todos los días de tu vida y entonces no vas a tener ningún problema. Vete en paz porque tu problema se va a solucionar. Amén. Sino de poder coger al hermano y decir, mira lo que dice la Escritura, mira lo que yo te quiero transmitir, y que nuestros saludos sean saludos de abrazo, saludos de besos, saludos sentimentales. No con esto estoy diciendo que, bueno, ahora cuando terminemos todos, hombres y mujeres, nos damos besos y empezamos aquí a hacer muah, 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 y porque así lo dice el texto, sin ningún tipo de sentido. No, yo no estoy hablando de que ahora tengamos que volvernos todos besucones santos.
sino que no nos conformemos con palabras ligeras, sino que seamos sentimentales y emocionales y cercanos, que podamos transmitir que lo que hay en nuestro corazón se palpa en nuestras miradas o en nuestra sonrisa cuando tenemos que compartir la gracia y la sonrisa con nuestros hermanos y nuestras lágrimas cuando tenemos que estar con el otro y llorar. Expresar nuestros afectos como lo hace Aquila y Priscila y todos los demás hermanos con actitudes físicas, con el tacto los unos para con los otros. Las palabras, los gestos, las miradas, los abrazos, los besos y, por supuesto, esto de manera sincera. En ningún lugar se nos va a invitar, todo lo contrario, se va a atacar duramente los besos de Judas. Claro que hay besos traidores, que hay besos engañosos. Lo que Pablo está diciendo aquí es el beso santo, el beso fraternal, el beso que transmite el amor que hay en el corazón. Y volvemos otra vez, no solamente al mandato que podamos ver, sino también a que nosotros lo podamos buscar. Pablo, cuando está trayendo estas palabras, os saludan todos los hermanos, amén. Ahora es el mandato, saludaos los unos a los otros. De la misma manera que Aquila y Priscila y la gente que está en su casa, la iglesia, y otros hermanos alrededor que conocen de vosotros y de vuestras situaciones, vuestras luchas, vuestras virtudes, vuestra esperanza, vuestros anhelos, os saludan. Pero también saludaos los unos a los otros. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser de personas que transmiten saludos. Saludar a los que están en Colombia, saludar a los que están en Chile, saludar a los que están en Palma, saludaros, pero entre nosotros no nos saludamos. Queremos transmitir nuestro calor humano y hermanos y compartimos las doctrinas en aquellos que están lejos, pero no me hablo con el hermano. Pablo lo que está diciendo aquí es, os saludan desde Éfeso, quizá, desde la casa de Aquila y Priscila, su iglesia. Pero acordaros, saludaos los unos a los otros. Y entonces no solamente viene el mandato, sino que además viene nuestra situación de ejemplo. ¿Eres tú de los que saludan, de los que abrazan, de los que besan? ¿Hay alguien que no quieras, que no puedas, que te cueste de saludar? En estas situaciones el problema no es del otro, el problema es tuyo. No es tanto esperar que el otro dé un paso, sino que tú tienes que dar el tuyo propio. Saludaos los unos a los otros. No terminamos el versículo que viene en conclusión. Pablo parece que se detiene en cierto momento aquí ya de saludarnos, de aprender, de tal, sino cuando nos dice el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, lo dejaremos para el próximo domingo, pero es que no podemos separar estas salutaciones, que algo le produce a Pablo decir esto lo voy a escribir yo con mi propia mano, quizá una mano temblorosa, quizá porque problemas de vista, pero yo quiero dejar mi sello. Y entonces nos dice esto otro. ¿Cómo estamos funcionando? Terminamos en esta mañana. Servicio a los santos, a la causa del Señor. Estamos haciendo el trabajo, estamos dejándonos llevar, dirigir, señalar el camino por aquellos que están administrando la causa del Señor. ¿Estamos siguiendo su ejemplo en el servicio del Señor? ¿Cómo vemos a los que confortan y los que animan y los que avivan? ¿Cómo lo vemos? ¿Estamos siendo nosotros o estamos intentando ser de esas personas que confortan y que animan y dirigen? ¿Cómo es nuestro afecto? ¿Cómo es nuestro abrazo? ¿Cómo es nuestra actitud?
Tengamos la doctrina clara, seamos firmes a la doctrina de la palabra del Señor. Luchemos firmemente con todo aquello que ofende al Señor. Claro que sí. Ejerzamos nuestros dones y nuestras capacidades en el ministerio y en las cosas prácticas de la vida de iglesia. Pero sigamos los ejemplos para nosotros mismos, en poder someternos a aquel que sea de ejemplo para nosotros, en poder reconocer a aquellos que confortan en medio de nosotros y en poder saludarnos los unos a los otros con el beso, el afecto fraternal y sincero. Que así sea. Amén.